Hola hermosuras, bienvenidas al canal, ¿cómo están? Yo estoy la verdad un poquito frustrada porque, señores, la semana que viene yo salgo de viaje y estoy tratando, esta semana completa he estado tratando de grabar este video. Esta es la quinta vez que trato de grabar este video y el clima de aquí de Los Ángeles no me lo permite. Aquí en Los Ángeles nunca llueve. Si llueve 3 o 4 veces al año es mucho, pero esta semana la semana completa lloviendo, o sea, la semana completa, que si neblina, que si rayos, que si viento nublado, ha sido un desastre total. Así que esta es la quinta vez que voy a tratar de grabar este video. Si ven algunos cambios en la luz, si se pone un poquito más oscuro, se pone un poquito más claro, no le hagan caso, ignoren eso, que este video va a estar demasiado bueno. Hace unas semanas les compartí un video en donde les doy trucos de belleza y a ustedes les ha encantado ese tipo de contenido. Me han estado pidiendo que por favor siga compartiendo más trucos de belleza y a mí, ustedes no se pueden imaginar lo feliz que eso me hace, porque a mí me encantan los hacks, me encantan los trucos, no porque sea una persona perezosa, que sí lo soy, pero los trucos, señores, te hacen la vida más fácil, te permiten hacer una cosa en menos tiempo, de manera más económica y de manera más rápida. ¿Por qué no? Así que hoy les estaré compartiendo más trucos de belleza. Esos trucos todos los he probado, los uso de manera personal. Algunos de esos hacks van a parecer un poquito locos, pero de verdad funcionan todos, absolutamente todos los he probado y yo sé que a ustedes les van a encantar muchísimo, así que vamos a comenzar. Voy a comenzar este video confesándoles algo. Señores, yo no tengo un buen pulso. Mi pulso es terrible. Y cuando aprendí a maquillarme, me tomó meses y meses aprender a maquillarme las cejas, aprender a delinearme los ojos. Y hoy puedo decir, después de como 6 o 7 años, que ya sé delinearme las cejas y los ojos de una manera más respetable. Entonces, este hack yo creo que les va a gustar mucho. Si no tienen mucho pulso o si no tienen mucho tiempo y quieren tener unas cejas perfectas, van a necesitar una horquilla como esta. No sé cómo se le llamen en sus países, déjenme saber en los comentarios. En mi país se le llama pincho, se le llama horquilla y van a necesitar el producto de cejas que usualmente usan. A mí últimamente me han estado usando mucho las pomadas, así que estaré usando esta pomada y el truco consiste de lo siguiente. Van a poner la parte recta de la horquilla, no necesariamente la parte curvada porque le quedaría un delineado muy extraño, así que usen la parte recta y le van a poner en la línea natural de sus cejas y esa va a ser la referencia para delinear. Van a ponerla ahí y luego van a delinear con el lápiz, con el gel, con lo que ustedes usen y van a repetir el mismo paso en la parte de arriba. Solamente falta rellenar y señores, ya está. Unas cejas perfectas, súper perfiladas, súper lindas. Usualmente a mí me gusta usar gel para que las cejas no se muevan, así que voy a terminar estas cejas aplicándome gel y miren qué lindas ha quedado este hack. A mí me gusta demasiado. La aprendí muy tarde en la vida, pero no importa. Cuando ando rápido quiero que mis cejas se vean ultra lindas y ultra definidas. Este es el truco que siempre hago. Este hack a ustedes les va a gustar muchísimo, sobre todo si tienen mal pulso, y les va a gustar sobre todo a las chicas que les gusta tener un delineado de gatos perfectos, bien definido, bien dramático. Es una manera muy fácil de delinearse los ojos que les va a tomar menos de 2 minutos y lo único que necesitarán es un hilo dental y un delineado líquido, el delineado que usualmente usan. Y van a pintar el hilo con el delineador líquido, van a poner una buena cantidad y lo van a apoyar en el ángulo en donde terminan sus ojos con dirección hacia donde terminan las cejas, de este modo. Luego trazarán otra línea uniendo las dos líneas de esta forma y por último van a rellenar. Y díganme ustedes si este no fue el delineado más rápido, más perfecto y más fácil que han visto. Es un delineado que de verdad no sé por qué lo aprendí tan tarde en la vida. Ese delineado a mí me costaba horas. Y ahora, después de como 5 años de estar haciéndome el delineado sin nada de ayuda, aprendí este hack que estoy compartiendo con ustedes, así que espero que lo pongan en práctica y espero que les guste.
Ustedes ya saben que mi área problemática son mis ojeras, siempre me estoy quejando en los videos y yo no salgo de mi casa sin usar corrector, pero a veces me levanto temprano, no tengo mucho tiempo, me gusta verme bien, pero no tengo tiempo de hacerme un maquillaje completo y además me gusta verme natural. Este hack a ustedes les va a encantar porque les va a ahorrar muchísimo tiempo en las mañanas y les va a permitir tener una cara hermosa todo el día. Lo que me gusta hacer para corregir y contornear mi cara es hacer un truco que se llama el 3 invertido y no se preocupen que ya les explico de qué se trata. Últimamente, chicas, yo he estado obsesionada con este corrector, es de L'Oreal, se llama Infallible Full Wear. Es un corrector que es de larga duración, dura 24 horas, tiene una textura totalmente mate y sobre todo, cosa que es muy importante para mí, es de cobertura completa, así que te va a tapar absolutamente todo, las ojeras, las imperfecciones, la decoloración en la piel, absolutamente todo. Vamos a comenzar a corregir la cara. El color que estaré usando es este que se llama Amber 385 y usualmente el tono que uso para corregir mi cara es uno o dos tonos más claro que mi tono natural. Comienzo a hacer el 3 invertido desde la parte de arriba de mis cejas, entro por la nariz, sigo totalmente, o sea, debajo de las ojeras y sigo marcando hasta la parte de la mandíbula. Esta es la parte que quiero destacar, que quiero corregir, que quiero que se vea iluminada, que quiero que se vea bonita, que es usualmente la parte del medio de la cara. Luego difumino con una esponja y hago exactamente lo mismo, pero ahora con un tono más oscuro para contornear mi cara. Hago el 3 invertido y comienzo bien cerquita a la línea natural de mi cuero cabelludo, entro en los pómulos y sigo hasta la parte como que del extremo, la parte de abajo de la mandíbula, y eso me va a permitir tener un contorneado totalmente natural. La cara se va a ver totalmente definida. Hago lo mismo que hice con el corrector, me gusta difuminar con una esponja asegurándome de que quede totalmente natural. Y miren, chicas, qué linda ha quedado la cara, me ha tomado menos de 5 minutos, se ve iluminada y se ve totalmente natural. Si ustedes, al igual que yo, tienen ojeras bien profundas o tienen manchitas en la cara o tienen decoloración, ustedes de verdad les va a encantar este corrector de L'Oreal. Lo pueden usar para corregir la cara, para contornear la cara, para absolutamente todo. Yo estoy, de verdad, que es mi producto favorito del momento. Les voy a dejar mis tonos en la cajita de descripción y también un link por si les interesa. Ahora, chicas, les quiero enseñar cómo hacer un exfoliante en casa para puntos negros. Es el mejor exfoliante que yo he probado en mi vida. Es mucho mejor que todos los exfoliantes que he comprado en tiendas, en farmacias, y es perfecto para los puntos negros. Entonces, este exfoliante les va a gustar mucho porque es muy fácil, es muy económico y es muy efectivo. Van a comenzar mezclando 2 cucharadas de agua con 1 cucharada de bicarbonato de sodio y 1 cucharada de pasta dental. Van a mezclar muy bien los ingredientes y se verá como una pasta así, y esa mezcla se la van a aplicar en la nariz, en la mejilla, en la frente, en la barbilla, en todas las áreas o solamente en las áreas donde tengan puntos negros, y van a frotar con el cepillo de manera delicada porque ya todos sabemos que la piel de la cara es muy delicada, es muy sensible, así que no pongan muchísima fuerza. Ustedes verán cómo todos esos puntos negros se van a quitar, cómo la piel les va a quedar limpiecita, suavecita. De verdad que les va a encantar los resultados. Pueden hacer esta mezcla, pueden exfoliarse la piel 2 a 3 veces máximo por semana. Hay muchas personas que se quejan de que las pestañas no les crecen, de que se quiebran, de que se parten y viven en una batalla eterna con las pestañas. Y la culpa de que las pestañas se quiebren y se rompan y que no crezcan es, adivinen qué, por culpa de la máscara o por culpa del rímel. El rímel o las máscaras tienen muchísimo alcohol y el alcohol, ¿qué va a hacer? Va a resecar tus pestañas y se van a partir. Entonces, hoy les quiero enseñar cómo hacer una máscara o un rímel en casa que es natural y va a hidratar y va a hacer que las pestañas te crezcan un montón. Van a necesitar vaselina y una sombra vieja color negra. Y lo único que tienen que hacer, chicas, es muy fácil, es mezclar vaselina con la sombra. Entre más sombra negra pongan, más pigmentada les va a quedar la máscara. A mí en particular me gusta poner la mezcla en un envase pequeñito como este y usualmente la hago una vez al mes. Me encanta esta máscara porque es natural, te hidrata profundamente
que las pestañas hacen que crezca y no se parten. Yo creo que queda exactamente igual que una máscara llena de alcohol. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de dinero y de tiempo que yo me gastaba en aclararme los dientes profesionalmente. Yo iba cada 2 a 3 meses a donde mi dentista a aclararme los dientes y siempre costaba muchísimo, era un súper proceso, era súper incómodo y de verdad yo odio ir al dentista. Lo odio con todo mi ser. Yo dije, no, es que tiene que haber una forma más rápida, más económica y menos incómoda de aclararme los dientes en casa. O sea, es que la tiene que haber. Entonces me puse a buscar en internet, me puse a probar aquí y allá y encontré, señores, el método para crear los dientes más efectivo. Me da los mismos resultados que ir al dentista y usualmente uso o hago este truco cuando tengo eventos especiales y quiero que mis dientes se vean súper blancos, brillosos, cuando tengo una sesión fotográfica, cuando voy a una alfombra roja. Lo hago, me toma 10 minutos, es muy fácil, es muy barato, así que les voy a explicar de qué se trata. Para este truco van a necesitar papel de aluminio, pasta dental y bicarbonato de sodio. Tomarán un pedacito de papel de aluminio y lo cortarán así, lo doblarán y le agregarán una línea de pasta de dientes de esta manera y lo van a espolvorear con bicarbonato de sodio. Esa mezcla se la van a poner alrededor de los dientes y la dejarán actuar por 10 a 15 minutos. Luego se van a lavar los dientes como usualmente lo hacen y ya verán lo limpios y blancos y hermosos que les van a quedar los dientes. Este es mi secreto para tener unos dientes totalmente blancos y brillantes. La gente me pregunta si tengo dientes postizos, si tengo veneers y no tengo nada. Y usualmente hago esta mezcla 2 a 3 veces a la semana. Yo me imagino que han visto a muchas blogueras aplicarse los tattoos, que son como que unos lip tattoos que se aplican y que luego se despegan y te dejan un color súper lindo en los labios que usualmente tardan horas, sino todo el día en quitarse. Yo cuando salió esa tendencia a mí me encantó y dije, oh my god, me encanta, porque a mí me encanta tener los labios rosaditos, ustedes ya lo saben, siempre lo ven en todos mis videos. Y me compré muchísimos y la verdad la experiencia que tuve no fue nada grata. Cuando me lo pegaba, algunos se cuarteaban o me dejaban un color muy intenso, o sea, no me gustaba para nada. Entonces aprendí cómo hacer lip tattoos en casa y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. Van a mezclar una cucharada de pegamento y 4 gotas del colorante rojo. Si quieren un color más intenso, agréguenle más gotas, pero si quieren un color rosadito como el que tengo en el día de hoy, entonces 4 gotas será la cantidad perfecta. Van a mezclar muy bien y con ayuda de un pincel van a pintarse los labios. Tómense su tiempo porque si se pintan los labios y se salen, ese color las va a manchar y va a ser muy difícil de sacar. Entonces asegúrense de delinearse los labios y de pintarse los labios perfectamente. Van a dejar secar, usualmente se seca en minutos, en 1 o 2 minutos. Lo van a retirar de esta manera con sus dedos y verán que el color que va a quedar se verá extremadamente natural, se verá hermoso. Pueden dejarlo así mate o le pueden añadir un brillo labial para hacer que los labios se vean más voluptuosos. Y ese lip tattoo lo pueden guardar en sus gavetas, asegúrense que no les dé mucho el sol y usualmente lo hago 1 o cada 2 semanas y me encanta el resultado, me dura todo el día y no se quita con nada. Tengo una pregunta para ustedes. Yo soy la única que está obsesionada con la tendencia de las pecas falsas en la cara. A mí, de verdad, me encanta esa técnica. Yo creo que le da un cambio totalmente diferente a tu look. Cuando yo me quiero hacer un maquillaje que es sumamente natural, pero como que le falta algo, siempre me gusta como que agregar pequitas a la cara. Se ve súper lindo, se ve cute, se ve femenino, se ve sexy. Cuando salió la tendencia, yo me dibujaba esas pecas, esas benditas pecas, una por una y me tardaba muchísimo tiempo, como 30-40 minutos. Ustedes se pueden imaginar, yo sentía como que me gustaba pero que nunca quedaban 100% naturales y yo aprendí un truco que te permite hacerte exactamente lo mismo señores, en menos de 2 minutos y además se ven mucho más naturales y les quiero enseñar esta técnica. Van a necesitar un cepillo de desenredar el cabello como este, también van a necesitar una sombra de ojos color marrón y un pincel
pincel. Lo que van a hacer básicamente es colorear toda la parte como que de arriba del cepillo con la sombra color marrón. Ese cepillo lo van a apoyar en la cara de esta manera y señores, ya ahí tienen sus pecas naturales súper lindas que las hará ver cute y diferentes. Y para que las pecas y el maquillaje se quede todo el día, lo que me gusta hacer es agregar fijador para que las pequitas no se muevan y el maquillaje se quede hermoso. Y bueno, chicas, espero que les hayan gustado estos trucos. Si quieren más videos de truquitos, déjenme saber en los comentarios. No olviden activar la campanita de notificación para que reciban un mensaje e inmediatamente publique un video. Chicas, tampoco olviden darle manitos arriba, a suscribirse al canal si no lo están. Y chicas, tengo un sorteo esta semana en mi Instagram. Todos los detalles estarán en mi Insta Stories, así que asegúrense de seguirme por allí. El link está debajo en la descripción. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.